Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por una parte, les agradezco mucho, estamos empezando más temprano, deberíamos haber empezado a las 8, pero les estaba comentando en el grupo, ¿no es cierto? El día de hoy, los docentes de la carrera tenemos una visita técnica a Manaco y el ingreso es a las 9. Entonces, vamos a empezar un poquito antes para poder avanzar algo y poder repasar algunas cosas. De tal manera, de que, bueno, en mi caso me dé tiempo también de llegar a la planta. La clase de hoy día, en este momento, la estoy ya grabando. Entonces, un segundito. La estoy ya grabando. Entonces, por una parte está acá, miren, vamos ya por el minuto de inicio de la sesión. Y la información de esta clase grabada la van a tener también en la plataforma, así que no se van a preocupar. Y de seguro si hay algunos que no están pudiendo asistir, participar el día de hoy, van a tener también la información. ¿Ya? Eh, Muy bien chicos, entonces las últimas clases habíamos comenzado a trabajar en una sesión lo que era el tema de diseño, ¿no? Se han hecho un pequeño bosquejo a mano alzada en base a un ambiente de reuniones, ¿no? Han hecho la parte de instalación y luego hemos compartido. En la actividad hemos podido intercambiar los planos que han realizado, las propuestas, y hemos visto que el tema de interpretación es importante y también el tema de diseño y también el tema de creatividad, o sea, con qué creatividad nosotros solucionamos algún tipo de problema. Después de eso, se les ha solicitado material, ¿no? Y la anterior clase habían llevado ya sus pliegos de papel sábana para poder trabajar con lo que son los tamaños de hoja y el tema de plegado. Entonces han comenzado a recortar tamaños de hoja y han comenzado a realizar el plegado de planos, que vamos a ver de reforzar eso un poco ahora, porque algunos sí efectivamente han terminado, pero no todos, ¿no? Sino algunos todavía creo que tienen algunas dudas, vamos a tratar de explicar. Entonces, algo que también es importante, y esto entra como conceptos introductorios, y es básicamente lo que les voy a mostrar ahora, que corresponde a uno, reconocer más o menos cuál ha sido la evolución del dibujo técnico, ¿no? Eh, Hay distintos tipos de formas de comunicación y bueno, en la actualidad esto se ha potenciado, ¿no? Hay más formas de comunicación y es más, la comunicación ha cambiado bastante, ¿no? Ha empezado con el tema de, esto les hablo de la antigüedad, con esto de las pinturas se las conoce como rupestres. Miren, la forma de las personas de expresarse, de buscar medios de comunicación, es desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, he empezado con esto que les decía que eran las pinturas rupestres, en donde se puede observar que las personas ya tenían la necesidad de expresar incluso situaciones, ¿no? Entonces, a través de las pinturas rupestres nosotros podemos ver distintos tipos de situaciones. Esto obviamente ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Que ha empezado como figuras humanas, escasamente definidas, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita en la diapositiva. Ha empezado con figuras humanas escasamente definidas y de ahí se ha ido mejorando a través de técnicas, ¿no? Y aparte se ha ido dividiendo, o sea, se ha visto que la necesidad del dibujo no era solamente para representar situaciones, historias, sino también identificar lugares, mapas, identificar construcciones, ¿no? Edificaciones. Entonces, de esa manera se ha ido el dibujo dividiendo incluso, ¿no? Por áreas de trabajo. Y como les comentaba, ha ido incorporando nuevas técnicas. Es más, de ahí que viene el nombre de dibujo técnico, ¿no? Yo puedo hacer un bosquejo a mano alzada, pero no es un dibujo técnico. Un bosquejo a mano alzada es como su nombre lo indica. Yo agarro y hago las formas de acuerdo al pulso que tengo, como quien dice. ¿Ya? Em,
pero en el dibujo técnico se han incorporado distintos tipos de herramientas geométricas, ¿no? Las que conocemos, la regla, la escuadra, el cartabón, el transportador y muchas otras herramientas más. Entonces, estas herramientas han permitido, en el caso de la parte de edificaciones, ver la necesidad de construcción de figuras complejas, figuras geométricas complejas. No sé si ustedes conocen lo que es una voluta. No sé si alguna vez han escuchado o han visto lo que es una voluta. No, profe. Negativo, ya. La voluta es un espiral y esta espiral se puede construir a partir de líneas geométricas, a partir de una recta, a partir de un triángulo, a partir de un cuadrado, un polígono, ¿no? Un polígono me refiero a cualquier tipo de polígono, ¿no? Puede ser heptágono, pentágono, ¿no? Entonces, a partir de estas figuras geométricas construimos la voluta. De la misma manera, miren, pasa para el otra área que tiene que ver con el tema de la figura humana, dibujar la figura humana. La figura humana muchas veces surge o sale a partir también de figuras geométricas completas, como ser los ovoides, por ejemplo, para el encaje del rostro. Y los ovoides se construyen a partir de circunferencias y arcos. Entonces, se ha ido incorporando ese tema de las construcciones geométricas a través de técnicas de manejo de herramientas geométricas, ¿ya? Entonces, es de esta manera que ha ido evolucionando. Y bueno, incluso en la actualidad el lenguaje de comunicación sigue cambiando, ¿no? Sigue mejorando, se sigue actualizando, se sigue sofisticando. Antiguamente, lo que nosotros, por ejemplo, en Bolivia teníamos como medio de comunicación eran antes los chasquis, ¿no? Por ejemplo, para el tema del el llevado de mensajes. En la actualidad, no, pues hemos ido mejorando desde el uso del teléfono, hemos cambiado el teléfono celular que antes solamente servía para llamadas y mensajes, y en la actualidad tenemos pues una gama amplia, ya se maneja incluso los términos de redes sociales. Entonces la comunicación ha ido evolucionando, ha ido cambiando mucho, ¿no? Entonces, de esa manera, miren, es como ha surgido el lenguaje del dibujo técnico, ¿ya? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o desean hacer algún comentario tal vez. Están durmiendo todavía, ¿no? O están tomando su desayuno. Ya, entonces, con esto hemos aclarado un poco lo que es el tema de la evolución del dibujo técnico. Por otra parte, un segundito. Por otra parte, tenemos ya lo que es la definición, ¿ya? Eh, Dentro de la definición vamos a ver lo que es el objetivo del dibujo técnico, ¿no? Entonces el dibujo técnico dice, ¿no? Tiene por objeto la realización objetiva y precisa de toda clase de representaciones gráficas relacionadas con una técnica determinada, ¿no? Entonces, aquí es donde les decía, ¿no? Estamos hablando de toda clase de representaciones gráficas. Por eso les comentaba, en muchos casos se ha separado y se han creado categorías, ¿no? Como les comentaba, hay dibujo técnico dentro del área de dibujo de la figura humana, dibujo artístico. Tenemos también lo otro, ¿no? Que ya es para la representación de edificaciones, ¿no? Realizar ese tipo de planos. Y estos elementos toman pues alguna técnica, ¿no? En nuestro caso, para la elaboración de los dibujos como el que estamos viendo en este momento, que es un plano de planta, se utilizan, ¿no? Herramientas geométricas y distintos tipos de trazos. Hay trazos en forma de arco, se genera ahí una técnica que es para crear lo que se conoce como empalmes. Y bueno, ¿no? Aplicamos distintos tipos de técnicas dentro del el tipo de representación gráfica que deseamos realizar, ¿no?
Dice también, ¿no? Su concepto es de gran amplitud e importancia porque permite llevar a cabo con precisión un proyecto determinado. Eso ya es en nuestro caso, ¿no? O tomar nota fehaciente de algún hecho científico, tecnológico o artístico. Ahí es donde vienen las categorías, ¿no? Algún hecho puede ser alguna representación gráfica de algún dibujo. Tecnológico ya tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Planos, así como les decía, ¿no? Planos arquitectónicos, planos de planta, planos de edificio, planos de ambientes, planos mecánicos, planos eléctricos, y así, bueno, tenemos distintos tipos de planos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo y lo que tiene como definición el dibujo técnico, ¿ya? Les reitero la pregunta, hasta acá no sé si se ha entendido todo, si está bien, se está entendiendo, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo tal vez. No, profe, está bien, se entiende, profe. Buenos días. Buen día, Dante, ya, muchas gracias. Entiende. Entonces, en algún momento habíamos hablado de la norma, ¿no? Justamente cuando estaban haciendo estos diseños, estos planos, y había que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? En el caso de la norma, nosotros habíamos visto hace mucho lo que es la interpretación en algunos casos, ¿no? Que todos debemos interpretar de la misma manera, hemos dicho. Es como que yo les pregunte, ¿no? A ver, nosotros como personas que manejamos algún tipo de movilidad, ya sea moto, ya sea auto, eh, si vemos un semáforo, el rojo, ¿qué representa? Detener la movilidad. Ah, muy bien, muchas gracias. Significa detener la movilidad, perfecto. El verde, ¿qué significa? Proseguir. Eso, que la movilidad puede continuar su camino, ¿no? Arranca el motor y ¡pum! Pueden partir. ¿Qué quiere decir el amarillo? Precaución. Precaución. En términos de manejo de la movilidad, ¿qué tipo de actitud al momento de interpretar esto tiene que tener el conductor? Esa precaución. Que Reducir la velocidad. Alerta, ¿no? reducir. Reducir la velocidad para detener la movilidad. Eso quiere decir, ¿no? Aunque hay casos omisos a la norma, ¿no? Esto es un poco de educación vial. Muchas personas agarran, ven el amarillo y es, en vez de ir frenando, antes de que me agarre el rojo, le daré una acelerada, dicen, ¿no? Y de esa manera pueden cruzar. Entonces hay malinterpretación también. A ver, acá en Bolivia, ese mismo semáforo que es para las movilidades, ¿qué representa para nosotros? Símbolos patrios. ¿Símbolo de qué, perdón, Cristian? Símbolos patrios puede ser rojo, amarillo y verde. No, 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 no. Aquí en Bolivia seguimos hablando del semáforo. El rojo que nosotros vemos en el semáforo para, para los autos, las movilidades, ¿qué representa? Pero ya para el peatón, no para el conductor. Una Que seguridad, pueda profe. cruzar. Que puede cruzar. Haría lo mismo. Ya está muy bien. El rojo para el peatón. Una seguridad para que no haya accidentes, profe. Ya, pero eso es para los autos. O sea, los autos tienen que detenerse, pero el peatón puede cruzar, ¿no? A lo que me voy con esto es, bueno, y digo con el ejemplo en Bolivia, porque en Bolivia, lamentablemente, señalización para los peatones, así como los semáforos, no tenemos mucho, ¿no? O sea, tenemos muy poco. Entonces el peatón tiene que fijarse el semáforo. En algunos casos la interpretación varía de acuerdo a en qué posición te encuentras, manejando una movilidad o como peatón, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El rojo para las movilidades es detenerse, pero para el peatón que está cruzando puede seguir adelante, ¿no? Lo otro, a ver, vamos a ver también un poquito de su educación vial. ¿Qué quiere decir el paso de cebra?
Es una franja dada para los peatones. para que puedan cruzar la calle, ¿no es cierto? Es una franja que, como dice el compañero, en realidad son varias franjas blancas que impiden que la movilidad vaya más allá cuando ya se ha detenido. No puede entrar al paso de cebra, porque el paso de cebra es para los peatones, ¿no? Eso cuando tenemos el semáforo en rojo para las movilidades, ¿no? Entonces, no muchos cumplen esto, ¿no? En algunos casos las motos están yendo y los autos están yendo sobre el paso de cebra, las personas no tienen ese sector que es como de protección para ellos, no disponen ya de ese sector para poder transitar. Eso es en el caso del semáforo, ¿no? Entonces vemos que, miren, y es bastante interesante, ¿no? Tenemos un poco de conocimiento de educación vial. Cuando les he preguntado el color rojo en el semáforo, toditos han identificado, ¿no? Para la movilidad es que esta movilidad se detenga, ¿no? Dicen. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Miren, todos han identificado de la misma manera. Ese es otro ejemplo igual bastante claro de lo que busca ser la norma, ¿no? En este caso, normas de educación vial. Nosotros en concepto la norma lo vemos como una regla que dice que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades, ¿no? Las conductas tienen que ver con el tema de interpretación, así como les comentaba, como en el caso del ejemplo del semáforo, ¿sí? Se ayuda a regular algunas conductas. En nuestro caso sería interpretación, ¿no? Nos ayuda a regular nuestra interpretación, la parte de actividades, lo que vendría a ser el diseño, la simbología, vendría a ser todo eso, ¿no? Por otra parte, miren, esto de la norma, con el tema de actividades, ayuda a establecer también procesos, ¿sí? Ayuda a establecer distintos tipos de procesos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a ver, vamos a ir abordando distintos tipos de ejemplos en distintas áreas. En el área de soldadura, por ejemplo, nosotros tenemos una norma que es la AWS, que ayuda a certificar a soldadores en distintas posiciones, ¿ya? En Bolivia tenemos IPNORCA. IPNORCA, a través de la norma ISO, certifica también soldadores. La norma AWS, que es una norma norteamericana, no usa la ISO, usa lo que es la norma ANSI. Pero miren, ayudan a establecer el procedimiento de certificación de personal de soldadura. Y explican en la norma desde qué tipo de ambiente tiene que ser el donde va a realizar la soldadura, cómo tiene que ser la temperatura, la humedad, cómo tienen que estar preparados los electrodos y cómo se le va a evaluar, cuál es el proceso de evaluación del personal, ¿no? Entonces, es interesante, como les comentaba, la norma no solamente nos da simbología, nos da tamaños de letra, tipos de letra, no solamente nos da, en el caso de piezas para ponerle medidas, sistemas de acotación de medidas, no solamente nos da eso, sino en muchos casos nos ayuda a establecer procesos. Miren, hay un área que se la conoce como de ensayos no destructivos que se aplican a mantenimiento. Hay un equipo bien particular del cual les voy a hablar, que es la cámara termográfica. Les hablo de la cámara termográfica porque es un equipo que se utiliza en mantenimiento predictivo, pero además tiene una aplicación bastante amplia en lo que es el área eléctrica. El manejo de este equipo no es así nomás, sino en realidad el manejo de este equipo está en función de certificación. O sea, el personal que maneja una cámara termográfica tiene que ser certificado. Así como decíamos, ¿no? Para soldadura se certifica a los soldadores en posiciones y así. En este caso, para el manejo de la cámara termográfica también se les certifica en base a una norma. Entonces, la norma ayuda a establecer el proceso, el procedimiento de manejo de la cámara termográfica, cuidados, e incluso viene por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hay una norma que se encarga de esto, que es la norma ASNT.
Y les comentaba, ¿no? De forma particular he querido agarrar también este ejemplo de la cámara termográfica en el sentido de que, miren, la cámara termográfica permite hacer lectura de tableros, por ejemplo. Así como su nombre lo indica, termográfica y cámara, es una cámara que ayuda a detectar temperaturas, ¿sí? Ayuda a detectar distintos tipos de temperaturas. Un segundito, por favor. Ahí. Ayuda a detectar entonces distintos tipos de temperaturas. Ahora, les voy a poner un ejemplito para este caso. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Si yo tengo, por ejemplo, un termomagnético, puedo tener un fusible o algún contactor, el cual tiene el conductor ahí, o sea, ustedes si se han fijado estos equipos, tienen tornillitos para el ajuste de los conductores, ¿no? Para que se sujeten bien. ¿Qué pasa si resulta de que no he ajustado bien? Está medio suelto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se zafa? Llega a calentar, profe. Muy bien, Dante, va a llegar a calentar. Lo que dice William tampoco está mal, ¿no? Se va a salir. Pero ahorita estamos hablando de un problema que nos permite ver la presencia de temperatura y que la cámara termográfica detecte. Lo que sucede es que la falta de ajuste es como un enchufe y una toma. Yo quiero enchufar a una toma que tal vez ya está viejita, o sea, ya está bailando prácticamente el enchufe en la toma. No va a ser una buena conexión. Y si ustedes se fijan, comienza a chispear. Ese chispeo se lo conoce como microarcos eléctricos. Los microarcos eléctricos se dan cuando las piezas no tienen contacto directo, pero están muy cercanas, ¿no? Este arco eléctrico produce un incremento de temperatura elevadísimo, ¿no? Que llega en algunos casos incluso a que el material se funda. Llegamos a la temperatura de fusión del material. Y es por eso que si ustedes agarran, sacan su enchufe, van a ver como porosidades, ¿no? O sea, como si se hubiese fundido el metal, ¿sí? El metal de la clavija del enchufe. Si alguna vez se han fijado las clavijas de sus enchufes, van a ver que tienen como porosidades, y eso es por mal contacto. Incrementa tanto la temperatura que llega a suceder eso. Ahora, a ojo de buen cubero, a simple vista, no podemos detectar eso, ¿no es cierto? Ahí es donde entra la cámara termográfica. Yo voy a agarrar, voy a mostrar una imagen en mi cámara termográfica y ahí me va a detectar los puntos calientes, ¿sí? Ahorita les estoy explicando de forma bien sencilla, ¿no? Y la cámara termográfica no es tan sencilla en su manejo, por eso es que requiere personal certificado, porque se tiene que tomar en cuenta muchos cuidados en su manejo, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La norma nos ayuda bastante a establecer incluso procedimientos, ¿no? Procedimientos de trabajo. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, desean preguntar algo o comentar tal vez. Una consulta sobre la cámara demográfica. ¿En qué semestre vamos a llevar el uso o algo así parecido? Ah, no, no tenemos cámara termográfica en el instituto. Es caro el equipo, Alex, bastante caro. Y eso es para mantenimiento. Entonces no tenemos una materia específica de mantenimiento. Pero para que tengan algo de conocimiento, miren, la cámara termográfica tiene un costo, a ver, hay dos líneas. Una es la línea de Fluke, que también trae testers, multímetros, y la otra es FLIR. Ambas son marcas norteamericanas. La cámara termográfica tiene un costo de más o menos entre unos $10,000, $14,000, incluso un poco más dependiendo del modelo. Entonces es un equipo bastante, bastante caro, ¿no? No lo hacemos acá porque no certificamos, ¿no? No certificamos personal para el uso de cámaras termográficas. Entonces no lo van a llegar a manejar, pero en algún momento si alguno de ustedes quiere dedicarse al área de mantenimiento,
Es bien interesante esto porque en las empresas, miren, el personal de mantenimiento cada vez es más reducido, ¿no? O sea, tienen solamente lo necesario, el resto subcontratan. Ese subcontrato que hacen, tal vez ahí podrían entrar ustedes con el tema de mantenimiento, uso de cámara termográfica, ¿no? Y trabajarían como personal externo y con una empresa privada, o sea, serían sus propios jefes, por así decirlo, ¿no? Entonces es un área interesante, ¿no? Pero ya es de especialidad, o sea, una vez que terminen su carrera pueden especializarse, ¿no? Hay otros equipos también, como este de acá que se consideran de mantenimiento predictivo, que se lo conoce como data logger. El data logger permite hacer auditorías eléctricas, por ejemplo, ¿no? Pero igual ese es un equipo ya de especialidad, ¿sí? No sé si alguien tiene más alguna pregunta o desea comentar algo. Profe, la máquina termográfica también se la podría considerar como una herramienta para tal vez tomar igual hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Ya que nos ayuda a encontrar los puntos de calor que ya podrían ser por roces de material o mala conexión de algunos de ellos, ¿no? También podría ser. Correcto, muy bien. Esas son algunas de las aplicaciones, pero tiene muchas más. Permite hacer la revisión de transformadores, calderos, motores eléctricos, rodamientos, incluso en el área de yacimientos tiene también su campo de aplicación. En todo lo que es el área de yacimientos tienen pues hornos, ¿no? Donde después del proceso de refinación, estos hornos comienzan a botar gases. Estos gases no pueden salir al ambiente porque son tóxicos, entonces los queman. Tienen chispeadores y los comienzan a quemar y tiene que generar como una llama en la parte superior del horno. No sé si alguna vez han hecho algún experimento o han podido ver, hay llamas dependiendo del combustible que no se ven, ¿no? No se pueden ver, o sea, el ojo humano no ve. Ahí es donde entra, por ejemplo, la cámara termográfica, detecta ahí la presencia de calor y de esa manera se puede constatar de que la llama está prendida. Hay detectores de llama también y hay otras formas de verificar, ¿no? La cámara termográfica es una de ellas. También para la parte de conductores, en líneas no pasa en media tensión, pasa en alta tensión. Claro que esto no se aplica en Bolivia, ¿no? Esto he visto que se aplica en Brasil, por ejemplo. Entonces, en líneas de alta tensión, en helicópteros, las personas o el personal pasa y hace un barrido como si estuviese filmando los cables de alta tensión con la cámara termográfica. Y en realidad está filmando, pero está filmando y la imagen que está mostrando es la temperatura, ¿no? Entonces agarran, hacen todo un recorrido, graban y no revisan ese rato. Después vuelven a su campamento donde se encuentren y comienzan a revisar la grabación, si hay puntos calientes para hacer una posterior revisión, ¿no? Entonces tiene la cámara termográfica muchos tipos de aplicación, ¿sí? Nuevamente les reitero la pregunta, no sé si tienen alguna duda, desean comentar algo, con confianza, chicos. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Que es ya tomar en cuenta algunos ejemplos de normas, ¿no? Eh, Tenemos la norma DIN, la norma ISO, que son normas que en este caso nosotros estamos aplicando para lo que son tamaños de hoja, ¿sí? Hay otra norma que es la UNE, que no la he mencionado acá, pero que trabaja casi de la misma forma que la norma DIN y la norma ISO, ¿sí? Y que nos va a ayudar más adelante para el tema de plegado, que es básicamente la norma que ustedes están usando para plegar. La norma DIN, en su acrónimo, esto está en inglés porque la norma es alemana, o perdón, no está en inglés, está en alemán porque la norma es alemana, quiere decir Instituto Alemán de Normalización, ¿sí? Instituto Alemán de Normalización. La norma ISO se la conoce como Organismo Internacional de Estandarización. La ISO se aplica mucho en Bolivia, ¿no? Tenemos la NB 777, NB quiere decir norma boliviana, y la 777 hace referencia al tema de norma aplicada a instalaciones en media y baja tensión.
no es para alta tensión, ¿sí? Después tenemos, esto de la norma NEMA, ¿no? La norma NEMA ayuda en el proceso de manufactura, o sea, en el proceso de fabricación de equipos eléctricos. Yo les pregunto acá, por ejemplo, ¿cómo yo sé que mi equipo, no sé, mi termomagnético resiste, no sé, 20 amperios? ¿No? ¿Cómo sé que resiste? Porque el equipo está diseñado para que resista 20 amperios. Entonces, estos equipos, para confirmar de que sí efectivamente resisten los 20 amperios, los someten a pruebas, ¿no? Y determinan que su capacidad efectivamente sí es 20 amperios, ¿no? Entonces, estos lugares donde se certifican los equipos son lugares que son preparados, tienen equipos calibrados, tienen un montón de herramientas para la realización de estos ensayos, que en algunos casos son ensayos destructivos, o sea, tenemos que destruir el equipo para ver su capacidad, ¿sí? Entonces, la norma NEMA busca eso. La IEC es base para la NB 777. La IEC es una norma muy importante para trabajos eléctricos, distintos tipos de aplicaciones eléctricas y más que todo el tema incluso algo que nos interesa a nosotros, que en algún momento seguramente más adelante en otras materias van a ver, el armado de tableros, ¿no? La IEC nos da algunos lineamientos en la primera parte tiene que ir todo lo que es protecciones, después todo lo que es fuerza, después todo lo que es mando, y después las derivaciones, los espacios de separación que tienen que tener los componentes del tablero, los cables. Entonces nos da un montón de lineamientos para que nosotros podamos realizar el armado, ¿sí? Entonces la IEC es una norma que es, en nuestro caso, muy importante también. Y hay un montón de normas, ¿no? He tratado de mencionarles algunas de las más importantes. Después de eso, no sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o desean comentar algo para continuar. ¿Ya? Perfecto. Después de esto, miren, habíamos visto el tema de tamaños de hoja, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí estamos manejando el A4, el A3, el A2, el A1 y bueno, el A0 no lo estamos tomando en cuenta, es demasiado grande, ¿no? Pero ustedes ahorita en su práctica están trabajando con el A4, el A3, el A2, el A1, ¿no? En el proceso de trabajo para estos planos, eso creo que lo tengo acá. Este documento igual se los voy a facilitar. Explica con un poquito más de detalle. Bueno, en realidad es la información que tienen también, ¿no? Les he pasado algo parecido. Estamos aplicando acá, les decía, la norma UNE. Es una norma que utiliza como base la norma DIN ISO. O sea, prácticamente estamos utilizando DIN ISO, ¿ya? Entonces, esta norma nos ayuda a establecer las distancias para que nosotros podamos realizar el plegado y la forma de plegado también. Hay algo importante aquí que nos está explicando, que dice el proceso de plegado se hará a través del zigzag. ¿Qué quiere decir el zigzag? Vamos a ir intercalando los dobleces. Un doblez adentro, un doblez afuera, un doblez adentro, un doblez afuera. Así vamos a ir intercalando. Eso quiere decir el zigzag, ¿ya? Entonces, de esta manera, la norma 1 nos indica cómo debemos de plegar el plano. Hasta acá, antes de que continúe ya con los modelitos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, muy bien. Entonces, hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. De los tamaños de hoja, les había dicho, el A4 es el único que tiene orientación vertical. El resto de los planos no tiene orientación vertical, ¿sí? Tiene una orientación que es horizontal, absolutamente después del A4 toditos, el A3, el A2, el A1, el A0, son horizontales, ¿ya? El plegado que ustedes tienen que tomar en cuenta es, bueno, se realiza de la siguiente manera. Entonces tenemos acá, por ejemplo,
Eh, no sé si puedo dibujar aquí, creo que no. Un segundito. Desde el documento, ahí ojalá que lo abra. El PDF, desde el PDF lo voy a editar para mostrarles. Entonces, acá, por una parte, miren, tenemos este de aquí que es el A3. El A3 va a tener sus márgenes, ¿sí? Va a tener márgenes. Después de eso, va a tener lo otro que se conoce como cajetín. El cajetín va a entrar en este lado de acá, del plano. Cuando nosotros terminamos de plegar el plano tiene que terminar del tamaño de un A4, hemos dicho, ¿no? Y el cajetín siempre tiene que terminar en la parte superior. O sea, siempre tiene que terminar aquí. Esta sería mi hojita A4 con su margen, por ejemplo, ¿no? Con sus márgenes. Tendría que terminar siempre así. Obviamente con su espaciado aquí para la perforación, anillado, empastado. Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. Esto tiene que terminar siempre en la parte superior. Algunos preguntaban, ¿no? Tenemos acá la medida del A3, 297 por 420. Si nosotros aquí le damos una calculada bastante rápida, no les da la medida de acá del centro, pero se puede determinar. O sea, tenemos 420 menos 185 menos 25, tenemos 210. Y esto pasa por la mitad, lo que quiere decir que tengo 105 y 105. El primer doblez está a 185, esto va a ir hacia adentro, el otro iría también hacia afuera, el otro ya va a ser de 105, porque esto mide 185 y de aquí tenemos 105, ¿sí? De la misma manera va a pasar acá, ¿no? Igual acá nosotros vamos a tener, miren, vamos a tener acá nuestro margen, tenemos acá nuestro margen, vamos a tener también el cajetín va a venir de este lado y al momento de terminar esto plegado tiene que terminar igual que el A4, así como estamos viendo acá, con el cajetín encima, en la parte superior. Acá es igual, o sea, tenemos de aquí a aquí 185, de aquí a aquí 210. Dice primer, segundo, tercer, cuarto doblez, pero en realidad se hace así. En base a esta línea, esto va adentro. En base a esta línea, el siguiente doblez es afuera. Este doblez de aquí va a ser hacia adentro y este de aquí va a ser hacia afuera, ¿no? Entonces vamos intercalando. Así como les decía, eso es el zigzag, ¿no? Adentro, afuera, ¿ya? Entonces, de esa manera tendrían ustedes que realizar el plegado de sus planos, que al final tienen que terminar así como esto, como un acordeón, ¿ya? Y bueno, después de eso vendría el otro que es el A1. Entonces el trabajo que ustedes tienen es desde el A4, el A4 lo tienen que cortar, es como referencia para saber si han plegado bien, y después de eso viene el resto, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Entonces, para la siguiente clase ya tendrían que haber terminado los cortes y traer los plegados, ¿no? Para que podamos hacer la revisión. A eso, la siguiente clase le vamos a aumentar el tema de colocar el cajetín y márgenes. Los márgenes igual tienen medidas, el cajetín también tiene medidas. Desde ya les comento, el cajetín es un área donde nosotros colocamos toda la información del documento. Quiénes están haciendo, qué contiene el plano, qué normas aplicamos, qué fecha se ha realizado, incluso si trabajamos para alguna empresa, el logo de la empresa, el visto bueno. Entonces tiene un montón de información que es propia del documento, ¿ya? Entonces, esto del cajetín, yo les voy a dar las medidas, les voy a mostrar la siguiente clase. La siguiente clase van a hacer eso más y después de eso vamos a revisar,
¿ya? Pues no se van a olvidar, por favor, para la siguiente semana, llevar sus planitos ya plegados, bien cortados y listos para que podamos hacer el margen y hacer el cajetín. Entonces, hasta acá me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, desean que repita algo, algo no se ha entendido o tal vez quieren comentar algo. Con confianza, chicos. Todo blue. Y esto es como la parte de arquitectura, ¿verdad? ¿Conlleva algo con eso o no? No tanto de arquitectura. En realidad nosotros no somos arquitectos, pero sí tenemos que aplicar normas, ¿no? Debemos de aplicar normas. Entonces, no es tanto por planos arquitectónicos, ¿no? Al momento de hacer trazos sí vamos a aprender algo, pero yo no les voy a enseñar la norma de arquitectura, porque no soy arquitecto y no manejo, ¿no? O sea, sí tengo conocimiento de algunas cosas que me sirven para el trabajo eléctrico, pero no soy arquitecto, entonces nosotros tampoco tenemos ese enfoque. Entonces, sí usamos algunas cositas, pero no es todo enfocado a la parte de arquitectura, ¿no? ¿Alguien más que desee preguntar o comentar algo? Una consulta, eso cuando, digamos, cuando uno trabaja, digamos, con instalaciones eléctricas, sí o sí tiene que trabajar con con el plano arquitectónico del edificio o de la estructura. Claro, es muy importante porque incluso en el plano te muestra los machones, te muestra la distribución que tú previamente has visto para hacer el diseño de tu instalación eléctrica, en dónde tienes que poner las luminarias, en dónde las tomas. El plano no siempre te va a dar medidas. Por ejemplo, la norma en la que nos da, si yo en mi plano, como es de planta, no se ve la altura, estamos viendo en 2 dimensiones nomás. En el caso de las tomas, no sé qué altura voy a poner porque el plano no indica, pero la norma sí, entonces yo tengo que saber la norma y ahí es donde entra la parte práctica, ¿no? Entonces, a tanto de altura tengo que hacer el perforado, el agujero para que entre la caja de las tomas. Lo mismo pasa para los interruptores, ¿no? Son alturas estándar y el distanciamiento también es estándar, ¿no? Entonces, el plano es una referencia de cómo más o menos tendría que ir nuestra instalación para el conexionado y la ubicación de los objetos. Sería así, compañero. ¿Alguien más que tenga alguna duda, tenga alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ya? Perfecto, chicos. Vamos a quedar hasta acá. La información ya voy a comenzar el día de hoy a subir a la plataforma. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí. La sesión la estamos grabando. La sesión grabada la voy a dejar también en la plataforma. Y el enlace también lo voy a mandar al grupo en caso de que haya alguien que no haya participado y así tenga conocimiento de lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho haber madrugado el día de hoy para poder participar en la clase. Les reitero, en realidad esto es más por la actividad que tenemos los docentes de la carrera, que tenemos hoy día una visita a Manaco, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la participación, el compromiso. Sé que a veces no es fácil levantarse tan temprano, pero bueno, lo han hecho, ¿no? Entonces les agradezco mucho, que tengan una linda mañana y nos estamos comunicando hasta el día de mañana, ¿no? Mañana tenemos taller electromecánico. Entonces les mando un saludo grande y nos vemos hasta mañana, chicos. Luego, Hasta luego. Hasta luego, Inge. Inge, a mí no me llamó, yo quedo en lista porque ingresó un poco tarde. Al momento de ingresar a la plataforma tienen ya su asistencia, Cristi. Ya, muchas gracias.